Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy Enrique Ordal y los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido y que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recordarles la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente, consumir alimentos frescos y bajos en grasas y azúcares. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que participamos todos. Y para guiar esta sesión, tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos, alumnas y alumnas que cursan el primer grado de educación secundaria. Estoy contento de compartir una sesión más de la asignatura Lengua Materna. Esta sesión se titula Las ideas secundarias, complemento de las ideas primarias. Por ello, el propósito es reflexionar sobre función de ideas secundarias para trabajar el aprendizaje esperado, elaborar fichas temáticas con fines de estudio. Aunque todas las ideas son necesarias para comprender un texto, no todas tienen la misma función. Por eso se dice que hay ideas primarias y secundarias. Como veremos, a lo largo de la sesión, identificar estas ideas nos permitirá elaborar fichas de trabajo. Recuerden que con las fichas que elaboremos podrán recordar y estudiar los temas que sean de su interés o los que estudien en otras asignaturas. Esto permitirá un mejor manejo de la información de los textos que revisen. Los materiales que vamos a utilizar son su libreta de notas, bolígrafo o lápiz, su libro de texto de lengua materna, fichas de estudio que estén trabajando. Les recomiendo tomar notas, así como registrar las dudas e inquietudes o las dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que sugieren. Recuerden que también pueden apoyarse en su maestra o maestro, así como en su libro de texto, incluso en otras fuentes de información con las que pueden contar. Entremos en materia. Las fichas temáticas son de utilidad para el estudio de cualquier área sobre el que requiere recabar y organizar la información más relevante obtenida de diversos materiales bibliográficos. Por otro lado, las ideas secundarias contenidas en los textos y materiales bibliográficos son relevantes, pues hacen más fácil identificar las ideas principales de un texto, además de que proporcionan información adicional relacionada con la información de las ideas principales. Si alguien leyera únicamente las ideas principales de un texto, no absorbería completamente su contenido, pues le harían falta los ejemplos y explicaciones contenidos en las ideas secundarias. O sea que en un mismo texto hay ideas de distintos tipos. Claro, sin embargo, no debo omitir que se encuentran en correlación, pues las ideas primarias revelan lo importante, mientras que las secundarias ofrecen información complementaria. Nuestro objetivo en esta sesión es precisamente identificar las ideas secundarias. ¿Y cómo es esa información que aportan las ideas secundarias? A diferencia de las ideas primarias, las ideas secundarias aportan información de distintos tipos. A veces dan ejemplos, otras veces describen causas o consecuencias o comparan. Las ideas secundarias refuerzan o ejemplifican a las ideas principales, ya que sirven para detallarlas y caracterizarlas y cumplen diferentes funciones como ejemplificar la idea principal. En este caso, las ideas secundarias son introducidas por frases como un caso es, como muestra de, por ejemplo, etc. Otra función consiste en hacer una descripción de la idea principal. Se introducen con palabras o frases como es, tiene, parece, igual a, entre otras similares. También puede definir las circunstancias de tiempo. Se introducen con frases como cuándo, en el año, en la Revolución Mexicana, etc. Establecer lugares. Las pueden reconocer con expresiones como en México, ubicado en Brasil, etc. Explicar aspectos de la idea principal. Funciona, realiza, sigue el proceso de, etc. Parafrasear la idea principal. Esta función consiste en explicar de forma extensa un tema para hacerlo más comprensible. Se introducen con frases como, en otras palabras, es decir, y otras similares.
En concreto, se puede decir que las ideas secundarias aportan información adicional que permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Maestro, ¿y por dónde podemos empezar para identificar las ideas secundarias? Bueno, una vez que han decidido qué textos van a consultar para su investigación, es conveniente que los lean varias veces para que sean capaces de identificar la información que recabarán. Justo identificar las ideas primarias y las secundarias de los textos les permitirá determinar qué información es la que les será de utilidad. Maestro Antonio, ya sé que ya lo explicó, pero todavía no tengo tan claro eso de identificar las ideas primarias y secundarias. No te preocupes. ¿Te parece si pongo un ejemplo, Enrique? ¿Ah? Perfecto, claro que sí. Leamos este fragmento de una ficha temática que realizó una alumna y hace referencia a la célula. Sigan la lectura desde casa. La célula. La célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, ADN. Posee la capacidad de realizar 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La célula es el elemento anatómico constituido de los seres vivos, García Pelayo. Más simple conocido. En otras palabras, lleva a cabo esas 3 funciones vitales por sí misma, es decir, sin necesidad de otro ser vivo. Las formas de las células son muy variadas. Las formas unicelulares, que viven en las aguas dulces o saladas, adoptan una variedad de inimaginables formas esféricas, cilíndricas, alargadas. Como les mencionaba, las ideas principales constituyen el hilo conductor de un tema. En este caso, la idea principal se centra en la célula. Una técnica útil para reconocer fácilmente las ideas primarias de las secundarias es el subrayado. Por ello, marcaremos de color rojo las ideas primarias y de azul las ideas secundarias, que ofrezcan explicaciones y ejemplos, o que refuerzan y complementan a las ideas primarias. Empecemos con identificar las ideas primarias. ¿Me ayudas, Enrique? Bueno, pues si dice lo del hilo conductor, me parece que hay que comenzar por el principio. Esta que dice, la célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos. Suena como al principio del hilo, ¿no, profesor? Correcto. En este caso, al usar el verbo es, el lector sabe que se define un concepto. La información que sigue explica cuáles son esos elementos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, ADN. ¿Ven? Esto es lo que complementa la información, por lo tanto, es una idea secundaria. Ahora, si seguimos en la lectura, aparecerá de nuevo una idea primaria. Sí. Menciona que posee la capacidad de realizar 3 funciones vitales. Y las menciona: nutrición, relación y reproducción. Si entendí bien, estas funciones representan información complementaria a la idea principal, porque dice cuáles son las funciones vitales. Así que, de acuerdo con lo que nos dijo, estas 3 pertenecen a una idea secundaria. Vamos muy bien. Después, el texto expresa que la célula es el elemento anatómico constituido de los seres vivos, más simple conocido. Y en la idea secundaria subsecuente, da una explicación y refuerza la idea primaria, es decir, se reformula. Por lo tanto, la idea secundaria sería, en otras palabras, lleva a cabo esas 3 funciones vitales por sí misma, es decir, sin necesidad de otro ser vivo. Por último, la siguiente idea habla sobre las formas variadas de las células. Ahí distingo una idea primaria. Las formas de las células son muy variadas. Y una idea secundaria: las formas unicelulares que viven en las aguas dulces o saladas adoptan una variedad de inimaginables formas esféricas, cilíndricas, alargadas. Ya que extiende la información y ofrece ejemplos de las variedades de formas celulares. Muy bien, como pudieron observar, en el texto anterior, las ideas secundarias complementan la información y le dan mayor profundidad al texto. Para reforzar un poco, los invito a ver el siguiente video titulado ¿Qué palabras y frases ayudan a identificar las ideas primarias? ¡Adelante! Las ideas secundarias, en cambio, aportan información adicional que permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Se distinguen por su función.
Contextualizan, ejemplifican, describen, definen, reformulan, comparan, comentan o describen causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias. Nuestros ingredientes son tema deseado, textos seleccionados, técnicas de lectura de barrida del texto y lectura de exploración, ideas principales y secundarias. En nuestra lectura podemos identificar detalles o aspectos derivados del tema principal que amplíen, demuestren o ejemplifiquen las ideas principales. Esto lo podemos subrayar de otro color porque son las ideas secundarias. Repetimos el procedimiento para cada párrafo de los textos que vamos a revisar. Otra recomendación para realzar el sabor a nuestro platillo es detectar los conectores de conclusión como, de este modo, o por lo tanto, y también los conectores de consecuencia como, por todo lo anterior, o finalmente. Esos me gustan mucho. ¿Y eso es todo? Finalmente, sazonamos las palabras y frases clave que extrajimos de todos los párrafos y listo. Tenemos las ideas principales y las secundarias. Y esta palabra ya se coció. Esto fue su programa Cocina de Autor, en el segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Maestro, qué interesante. Así, ya sabiendo cuáles son las frases y cómo buscarlas, se me hace más fácil identificar, bueno, las ideas principales y las secundarias. Me da gusto, Enrique. Ahora propongo un ejemplo más para identificar las ideas secundarias. Recuerden que esto les puede ser de gran utilidad al momento de elaborar las fichas temáticas para cualquier proyecto de investigación que emprendan, pues les dará una mejor comprensión del texto. Veamos un fragmento de la siguiente ficha temática sobre las lenguas indígenas. Lenguas indígenas hoy. Hablar una lengua indígena es un elemento central de la vida y de la identidad de las comunidades originarias de nuestra nación. Es también el criterio con el que el gobierno y, en general, las sociedades mexicanas identifican y distinguen a la población indígena. Así, hablamos de los tzotziles de Chiapas, de los mayas de Yucatán o de los nahuas. Existen grandes diferencias en la distribución geográfica y el número de hablantes entre las distintas lenguas indígenas. Algunas como la motocintleca, la cholchoteca o la seri son habladas en comunidades o regiones muy pequeñas y perfectamente localizadas, mientras que en otras distribuyen por regiones más amplias, como la mixteca, la zapoteca, la otomí y, sobre todo, la náhuatl. Se hablan en diversas regiones que no son contiguas y que abarcan varios estados. Hasta aquí, ¿pueden identificar la idea secundaria del primer párrafo? ¿Me ayudas, Enrique? Sí, comienza con la frase «es también el criterio». Me parece que eso indica que va a introducir un elemento que complementa la idea central y sí, menciona que también el gobierno y en general las sociedades mexicanas identifican y distinguen a la población indígena por su condición de hablantes de una lengua indígena. Y pone de ejemplo que se habla de los tzotziles de Chiapas, de los mayas de Yucatán o de los nahuas, tomando como su principal rasgo de identidad el hecho de que son hablantes de una cierta lengua indígena. Y en el segundo párrafo, ¿identificas la información que enriquece la idea primaria? Pues identifico la palabra algunas, que da pie a una serie de ejemplos y describe que, como la motocintecla, la chochotelca o la seri, son habladas en comunidades o regiones muy pequeñas y perfectamente localizadas, mientras que otras distribuyen por regiones más amplias como la mixteca, la zapoteca, la otomí y sobre todo la náhuatl. Se hablan en diversas regiones que no son contiguas y que abarcan varios estados. En consecuencia, la idea primaria es: existen grandes diferencias en la distribución geográfica y el número de hablantes entre las distintas lenguas indígenas. Como te has dado cuenta, las ideas secundarias agregan información o complementan las ideas primarias. Puedo notar que a partir de las ideas primarias se desarrolla el contenido de todo el párrafo y por ende las secundarias. Siempre estarán vinculadas
Y como lo mencionas, las ideas secundarias permiten comprender mejor el tema a partir de explicaciones y datos adicionales. Lo más importante es que lean e identifiquen las ideas que complementan el texto, ya que, a partir de ello, podrán localizar la información más pertinente para incluir en las fichas de estudio que elaboren de cualquier ámbito de estudio. Y basta solo preguntarnos, ¿qué información acompaña la idea primaria? Veamos otro caso para reforzar. Las y los invito a que desde casa identifiquen las ideas secundarias en las fichas temáticas. ¿Les parece? Puede ser de cualquier área de estudio. Veamos uno de historia. Acompáñenme en la lectura. La independencia de México, antecedentes. Los orígenes de la lucha armada tienen como principio las injusticias sociales. Por ejemplo, el injusto reparto de derechos políticos en la Nueva España, la abolición de la esclavitud y la búsqueda de la soberanía territorial. Inicio del conflicto armado. El 16 de septiembre de 1810, un grupo de conspiradores estuvo a punto de ser descubierto, pero optaron por tomar las armas junto con los habitantes, indígenas y campesinos, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Ahora te propongo, Enrique, realizar un cuadro donde podamos visualizar las ideas primarias y las ideas secundarias, tal como el que te presentaré a continuación. En el apartado sobre antecedentes, la idea primaria es: los orígenes de la lucha armada tienen como principio las injusticias sociales y da a pie a los ejemplos que constituyen las ideas secundarias, como el injusto reparto de derechos políticos en la Nueva España, la abolición de la esclavitud y la búsqueda de la soberanía territorial. Si se fijan, complementa la idea con ejemplos, los antecedentes del por qué inició el movimiento de independencia. En tanto, en el segundo párrafo, inicio del conflicto armado, hay una idea primaria donde se da a conocer la fecha, pues define las circunstancias de tiempo, el 16 de septiembre de 1810. Y la idea que lo complementa es: un grupo de conspiradores estuvo a punto de ser descubierto, pero optaron por tomar las armas junto con los habitantes, indígenas y campesinos, en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Y cierra nuevamente con un dato primario: convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Correcto. Hay que poner mucha atención, porque en ocasiones la idea principal puede aparecer al final de un párrafo. ¿Y a ustedes cómo les fue en casa? Una vez que vimos algunos ejemplos, sigamos planteando situaciones que permitan identificar las ideas secundarias. Es importante leer detenidamente y descartar la idea principal para que, en consecuencia, como lo hemos hecho hasta ahora, identifiquemos la idea secundaria. ¿Te parece si participamos en un nuevo reto, Enrique? Sí, maestro Antonio, creo que ya le estoy entendiendo mejor. Empecemos. La sociedad y la cultura son temas similares y que van de la mano, pero no deben confundirse ya que no son iguales. El primero se refiere al grupo de personas que conviven y se relacionan a partir de un sistema organizado de normas y directrices. El segundo son todos los comportamientos, costumbres y actitudes que una vez perpetuados en el tiempo forman las características de una sociedad. A ver. Otra vez empezando por el principio, yo creo que la idea principal es algo como: la sociedad y la cultura no son lo mismo, aunque puedan tener cierto parecido. Idea secundaria: la primera es el grupo de personas y la segunda son todos los comportamientos que observan estas personas. Perfecto. Complementa la idea con las cuestiones de un ejemplo sencillo. Veamos el siguiente texto. El mito es un relato tradicional típico de una región o país, generalmente de carácter de culto, con personajes bien identificados con nombres propios: dioses, monstruos, superhéroes. No se ubica en un tiempo ni espacio. De hacerlo, es un periodo incierto conocido como mítico. Su finalidad es dar sentido a una creencia oculto a través de personajes irreales y fantásticos. Idea principal: el mito como relato típico de una región o país. Idea secundaria: de carácter de culto, trata de dar sentido a una creencia a través de personajes bien establecidos, sin ubicarse como tal en tiempo y espacio. Esta forma de leer y de identificar las ideas del texto nos sirven para sintetizar. No es necesario repetir o anotar en la ficha la idea exactamente igual, sino que nos sirve más hacer una síntesis y escribirla. Muy bien. Siguiente.
La escritura narrativa más usada en nuestro lenguaje es la prosa, ya que por medio de ella podemos expresar nuestras ideas de forma libre, explicando los acontecimientos creativamente y sin seguir normativas estrictas, solo las que la gramática nos exige. Ahora, ¿qué me dices de esta? Bueno, pues logro identificar... idea principal. La prosa como instrumento narrativo más utilizado en nuestro lenguaje. Idea secundaria. Sirve para expresar ideas de forma libre y creativa, sin mayores normativas. Aquí es conveniente explicar que este ejemplo es muy controvertido, porque está tomado de una fuente ya con ciertos años. Los especialistas de la lengua más recientemente afirman que la gramática no es normativa y que es importante considerar el tema, el propósito y destinatario. Sin embargo, justo dejamos este ejemplo para mostrar la importancia de confrontar nuestras fuentes de información y de usar información actualizada. Esperemos que en casa tomen nota de lo que acabamos de decir. Así es. Pasemos al último caso. El lenguaje como forma de comunicación es muy amplio. Para esto, los seres humanos utilizamos una serie de códigos y símbolos que nos mantienen en comunicación constante, consciente o inconscientemente, como el lenguaje oral, escrito, lenguaje verbal, la expresión facial, corporal, los sonidos, el tono de la voz, lenguaje no verbal. La idea principal: amplitud del lenguaje como medio de comunicación. Idea secundaria: esto se da a través de una diversidad de códigos y símbolos como el lenguaje verbal y no verbal. Como pudiste y pudieron percatarse, la idea secundaria en todo momento está vinculada a las ideas primarias. Una buena lectura de comprensión estará ligada al conocimiento. Por ello, la relevancia de leer y comprender lo leído en todo momento. Estamos por terminar la sesión, pero antes de irme, les recomiendo que se apoyen en su libro de texto y su maestra o maestro para trabajar con más textos y extraer más ejemplos de ideas primarias y secundarias. Ubiquen en sus fichas temáticas y textos las ideas principales y secundarias. Les recomiendo subrayarlas de un color diferente a cada una de ellas, para poder diferenciarlas y poder realizar nuestro proyecto en la ejecución de fichas temáticas. Me parece un buen ejercicio. Así ilustro los textos de un color para que puedan notar la diferencia. También pueden consultar su libro de texto de lengua materna. Ubiquen en el índice el aprendizaje esperado. Elaborará fichas temáticas con fines de estudio. En específico, la sección dedicada a reflexionar sobre función de ideas secundarias. Seguramente la información y actividades que proponga les servirá para reforzar este contenido. Antes de retirarme, les pido que hagan su mayor esfuerzo por seguir adquiriendo conocimientos e interesándose por todo lo que les rodea. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto! ¿Cómo viste, Enrique? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.